sino Jesús lo da seguramente, lo da por sentado, que usted y yo en este mundo vamos a sufrir. Es inevitable. ¿Se acuerdan por ahí, por Hechos, cuando a Pablo lo dejaron casi muerto por Iconio, Listra, y los discípulos pensaron que estaba muerto? Y Pablo despertó y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, por lo menos en esta clase se puede compartir, ¿cierto? Ok. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por lo menos antes de entrar a nuestro pasaje, hay unas 4 características acerca de las pruebas según el versículo 6. ¿Cuál sería la primera o la segunda? En lo cual vosotros os alegráis. Alegrarse en medio del sufrimiento. ¿Cómo es eso? Suenan las mismas palabras de Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Cómo es eso? Tener sumo gozo, enfrentar las pruebas con alegría, con gozo. ¿Cómo es eso? Es la práctica. ¿Cómo puedo estar con gozo si mi hijo está con fiebre y gravemente enfermo? ¿Cómo puedo tener mucho gozo si acaban de decirme que fui despedido de mi trabajo? ¿Cómo puedo tener alegría si acaban de atropellar a un ser querido? ¿O acaba de fallecer una tía muy querida de mí? ¿Cómo enfrentar eso con gozo, con alegría? Vamos a ver eso en esta hora. ¿Amén? 2, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Las pruebas son por un poco de tiempo. Ahora, un poco de tiempo se refiere a que este fin de mes de marzo se terminan, o se terminan a fin de año, o un poco de tiempo en comparación con la eternidad de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cuál creen ustedes? Ese poco de tiempo. La última, ¿cierto? En el capítulo 5 de Primera de Pedro, se repite la misma idea, 5:10, más el Dios de toda gracia, 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El poco tiempo de pruebas, de crisis, de sufrimientos, es el que vivamos aquí en esta tierra. Porque mientras estemos en este cuerpo mortal, corruptible, deshonroso, vamos a sufrir. Ese es el poco de tiempo. Volvamos al capítulo 1, verso 6. Otra característica de las pruebas, según el verso 6, ¿alguien puede mencionarla? Diversas. Son diversas pruebas. No solamente es una, son una y otra, y son de diferentes tipos. Son diversas las pruebas y se presentan de diferentes maneras también.
económicas, de salud, matrimoniales, familiares. Son diversas las pruebas que se nos presentan todo el tiempo en nuestras vidas. Son de todo tipo. En Primera de Pedro son de todo tipo. Y otra característica en el versículo 6. Son necesarias. Hermanito, las pruebas son necesarias para el cristiano. ¿Por qué son necesarias? Y ese va a ser el punto del sermón o del estudio en esta mañana. Pero por de pronto, abre tu Biblia en Deuteronomio 8.2. En Deuteronomio 8.2, por favor. Dice Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjate, para saber lo que había en tu corazón. Las pruebas son necesarias porque las pruebas van a descubrir, las pruebas van a revelar, las pruebas van a exponer lo que realmente hay en tu corazón, de qué estás hecho. Si vas o no a guardar o no los mandamientos de Dios, si vas a seguir amando a Dios o no, si vas a seguir creyendo en Él. Las pruebas son necesarias porque van a sacar de tu corazón lo que realmente hay allá adentro. Las pruebas revelan lo que hay adentro del corazón de una persona. En el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 16, dice que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre, hermano, piensa en la prueba, porque yo sé que estás pasando una prueba en estos momentos, no soy profeta, lo sé. Sé que algo te aflige, sé que algo te duele en tu corazón. Pero piensa en la prueba, no en el principio de la prueba. Siempre piensa en el fin de la prueba. Como el hombre Job, el siervo Job. Job vio el fin del Señor, vio que Dios al final fue grande y misericordioso y compasivo con él. No al principio. Al principio no entendemos nada. Pero al final de la prueba, al final, Dios a la postre quiere hacerte algo mejor a tu vida. Quiere darte algo mejor a tu vida. Al final de la prueba. Es para que a la postre Él te haga mejor. Por eso las pruebas también son necesarias. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que va a ser
sometido a prueba, lo que se va a evaluar, lo que se va a poner a prueba, va a ser tu fe, va a ser mi fe. Eso es lo que va a ser sometido a un examen, a una evaluación, a una prueba. Tu fe tiene que pasar por el horno del fuego para ser probada. El horno puede derretir tu fe o puede fortalecer tu fe. Pero mi fe tiene que ser evaluada, examinada, probada y pesada en la balanza de Dios, antes que entremos al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo voy a explicar al final. Pero tiene que ser así. ¿Amén? Bueno, con esta introducción vamos a leer un pasaje de Primera de Pedro. Interesante. Capítulo 4, versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. ¿Alguien puede darle lectura? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os es sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que os padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiero que por favor podamos identificar la naturaleza de las pruebas aquí en Primera de Pedro. Son diversas, pero quiero que identifiquemos la más importante, por lo menos en Primera de Pedro. En el 2, versículo 12, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba que están sufriendo los cristianos de Primera de Pedro? Murmuración. De la murmuración. Están hablando mal contra los cristianos. Eso es una gran prueba. Están diciendo cosas malas de los cristianos. Los están tratando como criminales, como malhechores, como delincuentes, como gente de mala clase. El verso 15, Josué. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La naturaleza tiene que ver con, de las pruebas, tiene que ver con decir mal de los cristianos, hablar mal de los cristianos. No se ve tanto sufrimiento físico, golpes, azotes, no, se está viendo más en el Primera de Pedro que la naturaleza es que se está hablando mal del cristiano. De hecho, el capítulo 4, versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois vituperados, están hablando
mal del cristiano. La prueba entonces tendría que ser para mí es quedarme callado. ¿A alguien le cuesta quedarse callado cuando se habla mal de él? La prueba tiene que ver con eso. La prueba tiene que ver con eso. Y vamos a ver a Cristo como nuestro ejemplo en todo esto. Porque cuesta tener dominio propio de la lengua, controlar la lengua. De hecho, el capítulo 3, versículo 10, que dice el 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, El 9 primero, el 9. Mira el 9. no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No devolviendo maldición por maldición. No devolviendo maldición por maldición. Ahí está la prueba. Hablaste mal de mí, yo no hablo mal de ti. No maldición por maldición. Ahí está la prueba. Tiene que ver con eso. Versículo 12 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis. Es decir, como decía nuestro hermano en la oración, que puse atención a esa oración, las pruebas no deben sorprendernos. Ah, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? No os sorprendáis. De hecho, un buen amigo mío en Santiago de Chile decidió entregarse a Cristo, se bautizó, comenzó a caminar en la vida cristiana y comenzaron sus pruebas, sus sufrimientos, y llegó a decirme: antes de mi bautismo mi vida estaba tranquila, después de mi bautismo mi vida prueba tras prueba, sufrimiento tras sufrimiento. No os sorprendáis del fuego de prueba. Y es interesante que Simón Pedro usa la imagen del fuego, porque las pruebas son como fuego. Son como fuego para el cristiano. Para otro es como un desierto. Para Pedro las pruebas son como fuego. Nuestra fe tiene que ser sometida al fuego de las pruebas. Pero yo no debo sorprenderme. De hecho, debo esperar las pruebas. Esperarlas. Porque están ahí, a la vuelta de la esquina. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos extrañarnos, no debemos sorprendernos de las pruebas de la vida. Al contrario, más que quejarnos o preguntarnos, dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te diste cuenta cómo comienza el versículo y cómo termina el versículo 13? Hablando en un contexto de pruebas. ¿Cómo empieza? Con gozo. ¿Y cómo termina? Con alegría. Fíjate que para Simón Pedro, él se goza en medio de las pruebas y él espera un día de gran alegría. Es decir, que para Simón Pedro, en medio de la prueba, él se va a gozar y va a esperar ese día de gran alegría. Siempre para Simón hay gozo, hay alegría en medio de las pruebas. Siempre. La razón, dice el verso 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿En qué sentido ellos, los destinatarios, son participantes de los padecimientos de Cristo? ¿Padecimientos de Cristo en qué sentido? ¿En que los están crucificando como a ellos, como a Cristo,
los están azotando como a Cristo. ¿En cuál sería el sentido aquí? Que los menospreciaban y hablaban mal de ellos. Claro, porque en el capítulo 2, dice el capítulo 2, verso 21, ¿qué dice? Dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pasos, Siga leyendo. el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando a Cristo lo maldecían, Él se quedaba callado y no respondía con maldición. El Hijo de Dios, cuando hablaron mal de Él, cuando lo maldijeron a Él, verbalmente, Él que se quedó callado. Él no abrió su boca. Él no dijo nada. No respondía con maldición. A los que lo injuriaban, a los que lo vituperaban, a los que decían mal de Él. Entonces, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El gozo tiene que ver con bienaventurado cuando os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. El gozo es que están hablando mal de mí, están calumniándome, están insultándome, como insultaron y calumniaron y hablaron mal del Señor Jesucristo. El gozo tiene que ver con el privilegio de que se me esté tratando injustamente como se trató injustamente a mi Señor Jesucristo. Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Porque para eso fuimos llamados. Lee de nuevo el versículo 21, hermanito. 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Porque para esto fuiste llamados. Fuimos llamados para padecer, para sufrir, como Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nosotros queremos perdonar como Jesús y de hecho queremos amar como Jesucristo. ¿Amén? Pero levante la mano el que quiera sufrir como sufrió Él. Nos cuesta eso. Y Cristo sufrió dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus huellas. Sufrir como sufrió Él. Ser menospreciado como Él fue menospreciado. Ser calumniado como Él fue calumniado. Lo trataron de Belcebú, príncipe de los demonios. Le dijeron, tú naciste en fornicación, eres un bastardo. Así lo trataron a Jesús. Comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. A Jesús lo trataron mal. Y dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es interesante que Pedro aquí habla de la revelación de su gloria, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo interesante para mí? Que en primera de Pedro Simón no usa el término venida para hablar de la segunda venida de Cristo. En la segunda carta, capítulo 1, verso 16, 3, usa el término venida, el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en primera de Pedro él no la usa. Él usa la palabra revelación o usa la palabra manifestación. Usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver las pruebas con esto? Tiene que ver mucho. Mira el capítulo 1,
verso 7. 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Pedro no usa la palabra venida, usa la palabra manifestado. Versículo 13, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahora en el 4:13, en la revelación de su gloria. ¿Por qué Pedro no usa la palabra venida? La evita. Evita usar la palabra venida, no así en segunda de Pedro, pero sí usa la palabra manifestación o revelación. ¿Por qué? Recuerden que el contexto de primera de Pedro es muy distinto al contexto de segunda de Pedro. El contexto de primera de Pedro, cristianos están sufriendo diversas pruebas. Los cristianos la están pasando mal en primera de Pedro. ¿Por qué Simón usa entonces revelación, manifestación y evita usar la palabra venida? Esa es una pregunta para ustedes. Y así aprovecho de tomar mi café. Es una forma de hacer un contraste entre el sufrimiento que se tiene, por decirlo así, en el presente, contra lo que realmente se espera en el futuro, algo eterno. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Me parece a mí, la palabra venida para un cristiano que sufre da la idea que estoy esperándolo a que venga, a rescatarme, a salvarme, a ayudarme, ¿cierto? Algo que viene. Pero la palabra revelación o manifestación tiene el sentido de que alguien está, pero no está. ¿Cuál es la teología en mí? ¿Cómo voy a esperar que Él venga a ayudarme si Él nunca se ha ido de mi vida y siempre ha estado conmigo, no me ha dejado y no me ha desamparado? Esa es la teología. Entonces, revelación, hermanito, revelación es que invisiblemente Jesús está presente. Solamente tiene que hacerse visible y aparecer, porque Él siempre está con nosotros en medio del sufrimiento. No nos deja, no nos desampara. Él está presente con nosotros. ¿Se entendió, no? Sí. Ok. Por lo menos para mí es interesante eso. Saberlo. Versículo 13 comienza, sino gozaos, y el versículo 13 termina, os gocéis con gran alegría. Hay gozo en medio de las pruebas, pero cuando Cristo se manifieste, se haga presente, se haga visible, se dé a conocer, nos gozaremos con gran alegría. La vida cristiana, a pesar de las pruebas, es una vida de gozo. Es una vida de alegría. Es una vida de contentamiento, a pesar de todo el sufrimiento. Es una vida de alegría, de gozo en el Señor. ¿Lo cree usted así? Amén. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados cuando la gente hable mal de vosotros. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De parte de ellos, ¿de quiénes? ¿Quiénes son ellos? El mundo que está hablando mal del cristiano. Ellos están blasfemando ¿de quién? En el verso 14, segunda parte, ¿están blasfemando de Cristo, del cristiano o del Espíritu de Dios que reposa sobre el cristiano? Ve el verso 14, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de los incrédulos, Él es blasfemado. Él, ¿a quién se refiere? ¿A Cristo, al cristiano o al Espíritu de Dios que reposa sobre el cristiano? ¿A quién se refiere? Sí, parece que el sujeto, el último, es el Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A Cristo. A los cristianos. Pero Jesús dijo, ¿me estás persiguiendo? Cuando le haces daño a un cristiano, ¿me estás haciendo el daño? A mí. Aquí en Primera de Pedro, hermano, cuando usted habla mal, cuando usted dice mal, cuando usted trata mal a un cristiano o a una cristiana que tiene el Espíritu de Dios, usted está blasfemando e insultando al mismo Espíritu de Dios que está en esa cristiana, que está en ese cristiano. Los incrédulos aquí, que insultaban a los cristianos, que humillaban a los cristianos, que trataban mal a los cristianos, para Pedro están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Por eso no se atreva a tratar mal a una cristiana, a un cristiano. No se atreva a hablar mal de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, porque usted estará blasfemando contra el Espíritu del Señor, que está en esa iglesia, que está en esos cristianos. Por un lado, el Espíritu es blasfemado por los incrédulos. Por otro lado, el Espíritu es glorificado por el cristiano que sufre. Versículo 14 al final dice, pero por vosotros es glorificado. Y es interesante en Pedro que en el capítulo 4, versículo 11, mira el 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Acá el Espíritu Santo es glorificado por Jesucristo. Y en el 16, ¿qué dice el 16? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. En Primera de Pedro, el cristiano que sufre está glorificando a Dios el Padre, está glorificando a Jesucristo el Hijo y está glorificando al Espíritu Santo. Dios siempre está siendo glorificado cuando el cristiano está sufriendo. Siempre.
Verso 15, y aquí viene una pregunta. Así que ninguno de vosotros sufra como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si uno está sufriendo, tiene que preguntarse, ¿por qué estoy pasándola mal? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por ser cristiano? ¿Por hacer el bien? ¿Por hacer lo correcto? ¿Por ser justo? ¿O la estoy pasando mal porque he tomado malas decisiones? ¿Es porque estoy haciendo algo malo? Entonces uno tiene que preguntarse, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, glorifica a Dios. Pero si alguno sufre como ladrón, borracho, homicida o esto y esto, no glorifica a Dios, sino avergüéncese. Entonces, si hay sufrimiento en mi vida, estos sufrimientos son porque soy cristiano, porque mora en mí el Espíritu de Dios, porque quiero ser la luz del mundo, porque soy pacificador, porque quiero ser manso y humilde de corazón, porque estoy siguiendo los pies de Cristo, o estoy sufriendo realmente porque he hablado donde no tengo que hablar y me he metido donde no he tenido que meterme. ¿Por qué estoy sufriendo realmente? ¿Cierto? Dice, mira el verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como un homicida, como un ladrón, como un malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Es decir, que hay dos tipos de cristianos. El que tiene que avergonzarse, humillarse, arrepentirse y pedir perdón. ¿Quién sería ese? ¿Quién sería el cristiano que tendría que avergonzarse? Que padece porque hace lo malo. El que sufre por hacer lo malo. ¿Y quién es el cristiano que tendría que glorificar a Dios? El que padece por hacer lo bueno. Entonces, ¿tu sufrimiento es por hacer lo bueno o estás sufriendo por hacer lo malo? Si es por hacer lo malo, avergüénzate. Pide perdón a Dios. Humíllate delante de Dios. Arrepiéntete. Pero si estás sufriendo porque quieres ser luz del mundo, porque quieres honrar a Cristo, no te avergüences. Glorifica a Dios. Dale gloria a Dios, honra a Dios, porque estás sufriendo por ser hija e hijo de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? ¿De vergüenza o no vergüenza? Versículo 17. ¿Qué dice? Porque que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ok. Y aquí está el por qué. Avergüéncese, glorifica a Dios. No se avergüence, avergüéncese. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros. ¿A qué juicio, de qué juicio está hablando Simón Pedro aquí, en el 4:17? ¿Está pensando en el juicio final? ¿Está pensando en el tribunal de Cristo? ¿Está hablando de ese juicio? Ya, pues, hermanito. ¿De qué juicio está hablando aquí Pedro? Este juicio va a comenzar por la casa de Dios. Va a comenzar por los creyentes, por los cristianos. ¿De qué tipo de juicio está hablando aquí Pedro? Mano, se ríe como si fuera un... Pues no es por el final, es por lo que nos arrepentamos de lo que hacemos, que nos damos al juicio primero nosotros. Si no, bien, aquí dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios.
Y en Primera de Pedro, el juez, capítulo 1, mira el 1, si hablamos de juez y si hablamos de juicio, 1:17, mira. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. El juez es el Padre, el juez es Dios. En el capítulo 4, verso 6, este juez está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el 2:23, este juez juzga justamente. Estamos hablando del juicio de Dios, que comienza por su casa, por su iglesia, por su pueblo. ¿Qué tipo de juicio? Hay que decirlo, por favor. Allá atrás. Pues yo dije lo que pensaba, lo que creía. Vamos, que alguien diga algo. Arrepiéntete ahora entonces. ¿Ya? No es un juicio final. El tipo de juicio aquí tiene que ver con un test, con una prueba. Tiene que ver con un examen, con una evaluación. Dios está evaluando, examinando, pesando, dándole un diagnóstico a tu vida. Dios está evaluando tu vida constantemente, la está pesando tu vida, la está probando tu vida, la está examinando. Y la única manera de que Dios pueda evaluar mi vida, examinar mi vida, para saber lo que hay en mi corazón, es a través de las pruebas, a través del sufrimiento. Es la única forma. Las pruebas determinarán si soy digno o no para entrar al reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mismo pensamiento me parece que lo compartió Pablo en 2 de Tesalonicenses, por favor. El mismo pensamiento. ¿Estamos bien con la hora, hermano Jesús? ¿O está? Ok. El mismo pensamiento. Y es en el mismo contexto de pruebas y sufrimiento. Miren, capítulo 1, verso 3 en adelante, debemos siempre dar gracias a Dios, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estos hermanos están creciendo espiritualmente en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, y ellos están soportando las persecuciones, soportando las tribulaciones. Dice el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es la demostración. Es decir, que la prueba, ¿soy digno o no de entrar al reino eterno de Dios? La dignidad la determina si soporto las pruebas, si resisto las pruebas, si enfrento las pruebas, si sufro por ser cristiano, si sufro por ser seguidor de Cristo. Esta es una demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos de entrar a la gloria eterna. Hermanos, Dios nos está evaluando, examinando, probando, para saber lo que hay en tu corazón. Porque la prueba determina, ¿seguiré creyendo en Dios? ¿Seguiré amando a Dios? ¿Seguiré obedeciendo a Dios?
¿Seguiré confiando en Él? Porque si tú no lo sabes, o te lo olvidó, en la prueba es donde los cristianos deciden seguir a Cristo o abandonarlo para siempre. Esa es la prueba. No es en otro momento. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Recibieron la palabra con gozo, pero cuando vino la prueba por causa de la palabra, ¿se apartaron? Claro. No soportaron la prueba, no resistieron la prueba, no enfrentaron la prueba. Entonces el juicio comienza por la casa de Dios. Dios está formando mi carácter, Dios está formando mi vida. Dios me está ayudando a crecer, a fortalecerme a través de las pruebas de la vida. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿es difícil la salvación? Sí. Por supuesto que no. La salvación es por gracia, es un don de Dios. Pero hay que luchar por ello. La salvación es un don de Dios, es por gracia. No es de vosotros, es un don de Dios. Esa es la prédica para el miércoles ya. Tú te puedes imaginar predicando el evangelio a los vecinos, diciéndole: vecino, usted no crea en Cristo, no se arrepienta, no se bautice porque esto es muy difícil. No. La salvación es un don, es por gracia. Lo que podría dificultar la salvación es otra cosa. Lo que podría ser la puerta más angosta, el camino más estrecho, ¿qué sería? Las pruebas. Las pruebas dificultan mi avance en el reino de Dios, dificultan mi crecimiento espiritual, dificultan mi caminar en Cristo, pero son las pruebas lo que dificultan el camino para seguir a Cristo. Hermanito. Lo que estaba diciendo de los vecinos, si tu vecino ve que usted es cristiano y tiene constantes pruebas, tribulaciones y todo, va a decir: pues si es cristiano, mira cómo le está yendo. O sea, no lo va a ver, no lo va a enfocar así, pero o sea, usted sí tiene visto qué es lo que le espera, pero estas personas lo van a ver como que es muy difícil todas las pruebas que va a superar. O, como ha pasado siempre, los vecinos preguntan: ¿cómo ustedes pueden seguir con las mismas alegrías, con el mismo gozo, con la misma alegría? ¿Cómo ustedes pueden soportar todo esto? Y ahí viene Dios, ahí viene Cristo, ahí viene el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. Es que hay un acompañamiento que es fe. Claro, es lo que pasó con Caleb. Caleb y Josué no negaron que las murallas llegaban casi hasta el cielo, en Jericó. No negaron que el pueblo de Dios, de ellos, era más numeroso que el pueblo de Israel. No negaron que ellos parecían como langostas delante de ellos. Nosotros los cristianos no negamos que hay sufrimiento, que hay problemas, que hay dificultades. Y nuestras dificultades son las mismas que el no creyente, que el incrédulo. Son exactamente las mismas. La única diferencia es que Josué y Caleb dijeron: pero con nosotros está Jehová. Esa es la gran diferencia. ¿Amén? Ahora piensa en el verso 18, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mira el contraste.
Si el justo con dificultad se salva, hermano, piensa en esto. Tú eres cristiano por la gracia de Dios. Somos cristianos por la gracia de Dios. ¿Tienes a Dios en tu corazón? ¿Tienes a Jesucristo en tu vida? ¿Tienes el don del Espíritu Santo en tu ser? La bendita Trinidad está contigo. Y si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién? Si Dios está contigo y a ti te cuesta caminar, y a ti te le es difícil continuar y luchar y enfrentar, imagínate ese vecino que no tiene al Padre, no tiene al Hijo, ni al Espíritu Santo, no tiene la palabra. Imagínate el impío y el pecador. Imagínate a ellos. Por eso ser cristiano es la más grande de todas las bendiciones que pueden existir. Ser del pueblo del Señor. Amén. Y no solamente eso, por si acaso. Mira cómo termina el 17. Mira el 17, por favor. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermano, imagínate no ser cristiano y estar sufriendo en esta vida. Sufriendo. Y me muero y me sepultan, no siendo cristiano. Y le ponen en una lápida en el cementerio que descanse. Eso es mentira. Que descanse en paz. O sus problemas se terminaron. Esa es otra mentira. Sus problemas recién comenzaron. Entonces, una persona que no es cristiana, el justo y el impío y el pecador aquí, ha sufrido toda su vida por los problemas, por las pruebas. Y si no obedece el Evangelio de Jesucristo, va a sufrir pena de eterna perdición, va a ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Cristo venga en aquel día. Es decir, que el impío y el pecador sufren en esta vida por no ser cristianos, por no tener a Dios, por no tener a Cristo, y si no obedecen el Evangelio, si no creen en Cristo, no se arrepienten y no se bautizan, van a sufrir eternamente y para siempre en la perdición eterna. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El sufrimiento de esta vida, por doloroso que sea, no es comparado con el sufrimiento eterno separado de Dios por la eternidad. Lejos de la presencia de Dios. Por eso obedecer el Evangelio no es importante. Nunca lo ha sido. Es urgente obedecer el Evangelio de Cristo. Hay que hacerlo ahora, porque hoy día de salvación, porque hoy día es aceptable para Dios. El Evangelio es urgente para obedecerlo. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío y el pecador sufrieron en esta vida por desobedecer a Dios. Van a sufrir eternamente, en perdición eterna, por no haber obedecido el Evangelio de Jesucristo en las aguas del bautismo. El sufrimiento de esta tierra, hermanitos, no se compara con el sufrimiento eterno de las personas que no han obedecido el Evangelio de Jesús. No se compara. Por eso hay que predicar el Evangelio todo el tiempo. Para terminar, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, como el siervo José,
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, este es el camino. Este es el camino. Si alguien está sufriendo por ser cristiano, si está sufriendo según la voluntad de Dios, uno tiene que hacer lo que hizo el Señor Jesucristo en medio de su propio sufrimiento. ¿Qué es lo que hizo Él cuando estaba siendo maltratado? Mira el capítulo 2, versículos 22 y 23, por favor. ¿Qué es lo que hizo Jesús en sus horas más tristes, más agónicas? ¿Qué es lo que hizo? Alguien que lo lea, por favor. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vamos. Los 22, ¿no? Sí, 22. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que hacía Cristo cuando era amenazado, cuando padecía? Padre, mira cómo calumnian, mira cómo me tratan, mira cómo me humillan, mira cómo me desprecian, Padre. Él encomendaba la causa. Padre, esta es la situación. Te la encomiendo a ti. Tú juzgas justamente. Tú eres mi juez, tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza. A ti, Padre, me encomiendo. Esa es una respuesta espiritual, es una respuesta cristiana, es una respuesta que Dios espera, que encomendemos nuestra causa, nuestra petición, nuestra necesidad, nuestro dolor, se lo encomendamos a nuestro, dice el capítulo 4, verso 19, ¿cómo es nuestro Dios en el 4:19? ¿Cómo es? Fiel creador. No solamente es tu creador, es nuestro fiel creador. Hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego. Piensa en esto. ¿Evitó Dios que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno de fuego? Dios no evitó eso. Dios permitió que entraran al horno de fuego. Pero Dios los dejó solos dentro del horno de fuego porque es el fiel creador. Porque es un fiel creador. Él no permitió, permitió que entraran al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. Él va a estar contigo, a tu lado, ayudándote. ¿Amén? Porque es fiel creador. ¿Cómo termina el versículo 19? Dígalo en voz alta. ¿Cómo termina el verso 19? Más fuerte. Más fuerte. ¿A quiénes? Hay que ser más específico. ¿A quién? Esa palabra hagan el bien se repite 6 veces en la carta. ¿A quiénes? Dígalo. ¿Ah? A los que me calumnian, a los que hablaron mal de mí, a los que me trataron mal, directamente hay que hacerle el bien a ellos. A los que hablaron mal de mí, a los que hicieron mal contra mí, a los que me vituperaron, a los que dijeron mentiras de mí. Pedro dice, haz el bien a ellos. No se cansen de hacer el bien a los que nos hacen el mal. Dios me los bendiga, hermanitos. A comer se ha dicho.